cómo entonces nuestros sesgos de nuestras culturas humanas se traspasan también a las máquinas, a la inteligencia artificial. Victoria Hurtado, abogada en temas de tecnología, directora de Microsystem S.A. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira. Este es un tema importante que está surgiendo hace rato ya, particularmente en temas de género, en temas de discriminación de clase y racial, etcétera, y otros muchos temas. Y que ha hecho también que esté proliferando una industria, digamos, de organizaciones y consultores, etcétera, que aseguren que los desarrollos de inteligencia artificial vengan sin sesgos o con la menos cantidad de sesgo posible. Ahora, ¿qué es esto de los sesgos? ¿Ya? ¿Y qué tipos hay? Está, por supuesto, el sesgo de datos. O sea, si yo entreno un sistema con el color rojo, obviamente que Claro. los resultados van a salir rojos. Ya, si lo entreno con rojo y azul, el resultado va a salir, ¿te acuerdas? Morado. Morado. Rojo, azul, morado. Ya, Y ese así, es un poco lo que las empieza a distintas pasar. combinaciones. ¿Ya? Y eso es una realidad. ¿Ya? Entonces, la calidad del dato hace que porque en esto de la inteligencia artificial existe lo que se llama el input, luego el algoritmo y luego el output. Si el input, que es la data, viene con sesgo, el algoritmo no va a poder hacer mucho y el dato va a salir con sesgo. Pero ese es el más evidente y obvio, ¿ya? Pero hay otros niveles de sesgo. Está el sesgo que se llama de etiquetado, que es en el proceso de entrenar estos cerebros, LLM, de repente interactúan con personas, ¿ya? Porque las personas preguntan al sistema, educan al sistema, y esas personas, generalmente, si uno contrata un perfil, por darte un ejemplo, ingeniero en computación, programadores, que son los que interactúan con esta data, ellos van a reflejar sus propios sesgos, ¿ya? A la hora de entrenar data, que no siempre necesariamente son temas de ingeniería, digamos. A veces son temas, qué sé yo, de criminales, por ejemplo, ¿te fijas? Pero por un tema de la gente que trabaja en esta industria, hay ahí un tema de selección adversa, llega a ese tipo de personas, y esos son también quienes tienen que entrenar, entonces ahí hay otro momento de sesgo. ¿Ya? Etiquetado le llama eso, ¿no? Claro, Ya. ¿ya? Del labeling, etiquetado. Ya. Pues hay una tercera dimensión que ya es el sesgo algorítmico, que es cuando el famoso algoritmo o esta caja negra, cuando yo digo, porque claro, yo te di el ejemplo al principio de azul y rojo nomás, pero a veces son muchos más colores. Claro. Y el algoritmo pinta. No solamente se hace cargo de entregar el output, sino que además hace cosas adentro, digamos. Y hace cosas que a veces nosotros no entendemos por qué las hace. Y a veces se autoeduca y evoluciona. Entonces la caja negra está haciendo cosas. Y a veces reconoce patrones que nosotros no hemos podido reconocer porque es tanta la data que les llega que es imposible al ojo humano poder entender esos patrones. Entonces, en ese momento también pueden ocurrir sesgos. Fíjate que, mira, un ejemplo muy pedestre, ¿eh? Recién este fin de semana, una fotito de un perrito que tenía yo. ¿Ya? Estaba muy vieja la fotito, entonces le metí inteligencia artificial, me dijo, mejórala. Ya estás jugando con inteligencia artificial, ¿ya? Mejórala, claro, pero yo quería que me lo mejorara en nitidez y todo. Me cambió el color del perro. Ya. Y ahí viene qué perro. Y también, mira, hay un buen ejemplo, porque mejora la foto, te cambió el color del perro. ¿Quién dijo que ese color del perro que te arrojó el resultado es un mejor color de perro? Exacto. ¿Ya? Puede ser porque el diseño del algoritmo dijeron en algún momento, mira, los perros de tales características, por ejemplo, con pelo, son mejores que los, qué sé yo, o los que, en fin, y ahí viene el diseño. Pero eso es un problema de algoritmo. Claro que sí. Y de repente pasa que la data es, independiente de cómo sea la data incluso puede ser, entre comillas, neutra. El sistema, el algoritmo, empieza a hacer cosas de manera tal, por ejemplo, en Amazon hubo un tema con los currículum, con los procesos de contratación.
veían currículum de hombres y mujeres, pero por alguna razón se contrataban más hombres que mujeres, y eso hizo que hubiese un sesgo en cómo se leían ciertas características de las mujeres. El sistema aprendió, y por ejemplo, si había alguien que había estado en un club femenino de ajedrez, eso era castigado, entre comillas, en el proceso del algorítmico, y bueno, se produjo todo un tema de sesgos delicados de algoritmo, ¿ya? Ahora, también podemos seguir hablando de los sesgos, digamos, en otras categorías. Está el sesgo de la implementación, que por ejemplo tú haces un sistema de inteligencia artificial para controlar el crimen, ¿ya? En, qué sé yo, Ñuñoa, ¿ya? Y resulta que alguien dice, ay, qué buena idea, y hicieron ese desarrollo, te lo compro para usarlo en Colchane. Las características de los crímenes que ocurren en Ñuñoa, la data o cómo aprende el sistema en Ñuñoa es absolutamente distinto a lo que está ocurriendo con el crimen en Colchane. Entonces, al implementar un sistema que está desarrollado para una zona en otra zona, te hace ahí un tema de disonancia terrible y empieza a no hacer lo que hay que hacer, y tú puedes terminar tomando decisiones erróneas, ¿no es cierto? También hay sesgos de interacción, porque nosotras las personas interactuamos con estos sistemas y los reeducamos, ¿no es cierto? Y les preguntamos cosas, en fin, y en ese proceso de interacción se puede también generar esta mala educación del sistema. Pasó, por ejemplo, en Microsoft, que tenía un chat que aprendió de usuarios de Twitter y rápidamente adoptaba un lenguaje ofensivo, porque estaba entrenado con data de Twitter, que es una data ofensiva generalmente, sí, en ciertos temas. Agresiva. Exacto. Entonces, el sistema, porque los usuarios interactúan, la data de los usuarios. Entonces, ha empezado a ocurrir que estamos todos usando esta tecnología que nos va a tocar vivir a nosotros y que probablemente va a ser una de las disrupciones más grandes de los últimos 400 años. Y tenemos que estar atentos a cómo la estamos usando. Mira, me tocó hacer una charla la semana pasada al Instituto de Estudios Judiciales, Hernán Correa de la Cerda, de la cual soy directora. Siempre me retan que no lo digo, soy directora, así que lo estoy diciendo. A los jueces, digamos, del país que están asociados ahí. Y conversábamos precisamente de este tema. Los jueces al final son como el portero, los garantes, los que tienen que atajar el último gol, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es muy importante que se entienda que esta tecnología tiene estos problemas que finalmente pueden ser problemas hacia el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Y esa es la razón por la que están proliferando. A mí me preocupa temas que se utilicen, por ejemplo, en términos de prevenciones, seguridad, etcétera, con esta información que pueda alimentar con muchos sesgos que sean discriminatorios sobre cierto tipo de población, sobre ciertos aspectos físicos, sobre ciertos aspectos que al final son los mismos que hemos discutido un montón de tiempo antes, cuando no teníamos todo esto y decíamos que las políticas públicas y de seguridad no tenían que tener este tipo de sesgo, porque si viene de tal sector, entonces sí podría ser criminal. Si tiene... Pero si al final lo replicamos con la misma inteligencia artificial, como que... Exactamente, uno puede terminar cristalizando, y ese es el problema, porque al final la herramienta, el LLM, es una herramienta predictiva. Lo que hace es predecir, no decide cosas, predice cosas con la data que tiene. Y si uno no... es verdad que a veces puede ser generativa y crear cosas nuevas, pero siempre está dentro de su data. Entonces, esto nos retrotrae a la necesidad de generar y de tener en todas las organizaciones donde estamos cuidado con la data que estamos levantando, cómo la estamos cuidando, cómo la estamos preservando, todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, con la gestión de archivos, que es un tema que en este país, desgraciadamente, no hemos hecho bien, cómo cuidamos los archivos de las organizaciones en general. Cuando digo archivo, no estoy hablando del archivo nomás histórico, sino que estoy hablando de la obsolescencia digital, del cuidado de la documentación, porque esa es la data. Si la data al final son los documentos, los tenemos en PDF, los tenemos guardados en el cloud, en un drive, ¿cómo los guardamos? Tenemos una política al respecto, eso es esencial, porque si no va a terminar ocurriendo lo que tú dices, y al final, claro, terminamos entrenando data, por ejemplo, data importante para decidir a quién le damos crédito. Y si tenemos un sesgo en esa data, vamos a eliminar de la posibilidad de dar crédito a personas que, por ejemplo, pertenecen a
otros códigos postales con los cuales no fue preentrenada la data. Y no por mala voluntad, sino sencillamente porque teníamos más data en ciertas comunas que se preocupaban de levantar esa data. Es como lo que pasa de repente cuando uno dice Chile es el país que tiene más enfermedades de cáncer al estómago en Latinoamérica, y uno dice, bueno, ¿cómo está midiendo ese mismo cáncer otros países latinoamericanos? ¿Será que somos los únicos que lo medimos y por eso terminamos teniendo este tipo de enfermedades o siempre estos récords tan grandes? ¿Qué está pasando Claro. cómo lo están viendo nuestros vecinos? ¿Qué está pasando? O sea, hagamos doble clic, no nos traguemos cualquier data. Eso es un poco lo que está pasando esto. Y el gobierno, fíjate, se ha preocupado, han sacado algunas documentación respecto al uso ético de algoritmos, han dado ejemplos de lo que se está haciendo a nivel del sector público. La Universidad Adolfo Ibáñez también tiene un centro importante, un laboratorio de estos temas en que le están prestando atención. Han salido ya consultorías en Chile y a nivel internacional esto es un temazo. No sé, pues tenemos Fairly.ai, Credo.ai, la Ethics Foundation, en fin, el AI Now Institute, en fin, muchos que están preocupados de que este sea un tema al que se le preste atención. La ética de los sesgos dentro de los diseños de inteligencia artificial. Cómo vamos avanzando rápidamente, lo conversamos en los comerciales con Victoria, cómo Sí. íbamos evolucionando en los temas de algo que nos parecía tan lejano al principio y que irrumpió con tanta fuerza que está aquí. Y aquí estamos todas las semanas conversando, Aquí actualizando. estaremos, porque hay que estar actualizándose. Hay que estar actualizándose. Esto es, estamos en la ola y hay que sumarse. Victoria, que estés muy bien, como siempre un agrado. Igualmente. Chao, chao. Victoria Hurtado, abogada en temas de tecnología, directora de Microsystems S.A. aquí en Doble Clic. Doble clic.